Saludos, pues he ido hoy a grabar lo que es el vídeo pues, de la review de lo que es Linux Mint con escritorio Cinnamon en su última versión, pero ha sido un auténtico desastre. Ahora estoy viendo en lo que es el vídeo en crudo de lo que he grabado con OBS, que está a menos resolución de la que tocaba, y en general pues la distribución no iba todo lo bien que quisiera. Por ejemplo, vamos a ver una prueba que hacemos habitualmente, que es la de reproducción de vídeo en YouTube. Esto no lo ha hecho mal del todo, pero por ejemplo, lo que es el apartado juegos, pues el Super Tux Card no se movía de una forma muy fluida en comparación de otras distribuciones. La reproducción de vídeo en local tampoco ha sido maravillosa, hace algunos pequeños lagazos, no iba a la tasa de fotogramas adecuada. Y lo más gordo ha sido pues cuando he empezado a grabar lo que es la prueba de juegos con el Euro Truck Simulator. Primero lo he hecho a 4K, iba arrastrándose y lo he bajado a 1080 y a partir de ahí lo que es el ordenador se ha bloqueado por completo. He tenido que reiniciar, comenzar de nuevo la grabación, pero y ahora este vídeo, por ejemplo, no hay forma de que pueda editarlo porque no se ha cerrado bien. Entonces, pues no voy a poder hacer la grabación. La experiencia no ha sido nada buena. Tengo que decir que lo que es Linux Mint con escritorio Cinnamon en la transición que está haciendo a X11, de X11 a Wayland es un auténtico desastre. En Wayland no me ha funcionado bien como gráfica NVIDIA con lo que es el driver 610 y el kernel 7.0. Y tengo que decir que lo que es el escritorio Cinnamon creo que a día de hoy deja mucho que desear en comparación incluso de lo que podría ser, por ejemplo, XFCE o Plasma. No voy a hacer de nuevo el vídeo. De hecho, el equipo se me ponía caliente a más no poder, aunque estaba utilizando los codecs NVENC grabando con lo que es OBS. La sincronización con lo que es la imagen y el sonido ha sido desastrosa. Por ejemplo, cuando estaba grabando la primera parte, aquí pues no se sincronizaba bien. Y no puedo recomendarlo. No puedo recomendar Linux Mint con escritorio Cinnamon. Coméntame si te está pasando, te ha pasado. Déjalo en la zona de comentarios y así pues crear un poco de debate. Como siempre, si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y no olvides darle a la opción Hype si estás viéndome a través de lo que es móviles, cuando le des a la opción Like. Eso me ayudará pues a que el vídeo se posicione mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por esto y me hubiese gustado ofreceros mejor review, pero a día de hoy no os recomiendo Linux Mint, al menos con escritorio Cinnamon. Probaré también con Linux Mint en escritorio XFCE, a ver si así valiese más la pena, y con gráficas NVIDIA, ¿de acuerdo? Muy bien, pues un saludo.